Estás escuchando Radio Mega 100.1 Kissimmee, Florida. Los artistas latinos suenan aquí. Aquí las tocamos todas. Las viejas. Quiéreme así como te quiero yo. Y las no tan viejas. Mucho más. Hits all the time. Oh yeah. One of the best at radio stations around. Radio Omega 100.1. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente el sentir de Radio Mega Media Group Productions o de esta emisora. Y ahora comenzamos con Cuéntame tu historia. Con ustedes, Augusto Montañez. Hola, hola, buenas noches, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan por aquí por Radio Mega 100.1. Esta noche tenemos un programa súper bueno. Es primera vez que vamos a tener dos damas a la misma vez contándonos sus historias. Y son tremendas historias, ya que ellas en sí mismas han hecho historia en la rama militar en Puerto Rico. Así que no voy a perder mucho tiempo alargando la presentación, las voy a traer con nosotros y les presento entonces a ustedes para que las conozcan a la mayor general retirada, la señora Marta Carcana, y a la mayor retirada, la licenciada Leida Batiz. Buenas noches. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Buenas, Bienvenidas. encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes dos por aceptarla. Es un honor para mí pues tener personas de la talla de ustedes que han hecho historia en la rama militar en Puerto Rico. Y vamos a empezar, vamos a lo que vinimos. A ver, General Carcana, ¿en qué año comienza su carrera militar? ¿Usted de qué pueblo en Puerto Rico? Vamos por ahí primero. Bueno, yo soy yo nací en Bayamón, me crié en el área de Toa Baja, pero llevo 37 años viviendo en Calley, así que la gente dice que soy calleyana, pues por el tiempo que llevo aquí. Por adopción. Exactamente. Mi carrera militar comenzó cuando ya yo tenía 30 años, y en el 1986. Pero era algo que yo quería hacer, que siempre quise hacer, así que nunca es tarde cuando uno quiere hacer algo, ¿verdad? Y cuando de verdad ese es sobre todo a los 30 años fue que comencé mi carrera militar. Y antes de entrar entonces al área militar, ¿a qué se dedicaba? Bueno, yo fui enfermera, me gradué en 1979 de New York City Community College como enfermera de grado asociado en aquel entonces. Mi pasión, la enfermería, lo que me llevó entonces a cuando entré a la Reserva de los Estados Unidos en el 86, entrar como una oficial, como un segundo teniente. Oh, ok, interesante. Y la mayor Batiz, ¿de qué pueblo? Soy de Ponce. De Ponce, del sur. La señorial de Ponce. Sí, los ponceños que hablan un poquito distinto al resto de nosotros en la isla, ¿no? Sí, pero no entremos en ese hablamos, tema porque tengo muchos amigos. De olla, de ficha y todas esas cosas extrañas. Empanadilla y pastelillo, por ahí empezamos. Eso es así. Eso es así. ¿Y en qué año empieza usted la carrera militar? Yo comencé en el 1984, yo tenía 19 años, pero yo vengo de una familia de militares. Oh. Porque mi papá fue de los Borinqueniers. Oh, sí. Mi hermano estuvo en la guerra de Vietnam y mi hermana fue militar también. Así que yo creo que yo no tenía muchas opciones en aquel entonces
y mi sueño cuando terminé la high school fue ser militar, lo cual no me lo permitieron mi familia. Así que esperé 2 años de universidad para entonces firmar, tener la edad y poder firmar y poder irme porque era mi vocación. Firmé el 5 de enero del 1984 con 19 años. O sea, que ambas empezaron en los años 80 por ahí, las carreras militares. O sea, que hay una coincidencia por ahí en la época que entraron ambas, ¿no? Y eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo era la vida militar para una mujer en ese entonces? General, ¿cómo era eso? ¿Con qué se encontró al principio? Bueno, era un mundo que, aunque yo lo añoraba, aunque yo quería estar ahí, era un mundo extraño, ¿verdad? Era y sigue siendo un mundo de varones. Dominado. Donde las féminas son el 12% de la fuerza, ya sea en la fuerza activa como en la fuerza de reserva. Igual, y dentro de la reserva, obviamente, la Guardia Nacional, el cuerpo de la Guardia Nacional, que fue al último, ¿verdad?, a donde yo pertenecí. Era un mundo de varones, era un mundo extraño y rompe los mitos donde la gente piensa que uno llega el día que va a hacer ejercicio y uno va exactamente a hacer ejercicio. Piensa la gente que uno va a correr, a hacer push-up y a hacer sit-ups. Y no es así. Y no es así. No es así. Vamos a una diversidad, ¿verdad?, de tareas, especialmente las mujeres y los hombres profesionales. Vamos a ejercer nuestra profesión, llevar las destrezas que adquirimos, las llevamos a la fuerza militar y las aplicamos, ¿verdad?, al rango, a la posición donde estamos. Y Mayor Batiz, ¿coincide con lo que ella está diciendo? ¿Se encontró con algo similar? Bueno, yo coincido, pero la general, a quien yo admiro muchísimo, y ha sido mi amiga por muchísimos años, y ha sido mi admiración y uno de las figuras que siempre quise seguir. En mi caso, cuando yo entré en el 1984, yo entré como alistado. Ella entró como oficial. Las cosas eran bien distintas. Nosotras éramos el 3% en aquel momento. Y yo llegué hasta la posición de sargento. Una vez fui sargento, yo decidí que quería ser abogado. Así que yo di el brinco en comisión directa como abogado, pero yo fui sargento por 17 años. Era un poquito más difícil que la general, porque la general estaba en un ambiente de oficial y el ambiente de oficial versus el ambiente de alistado es muy diferente, totalmente distinto. Las alistadas tenemos que pasar por muchas, pero muchas cosas muy fuertes en cuanto al machismo, porque el machismo no se da tanto en los oficiales como se da en el personal alistado. Y yo entré siendo private, first class, solamente una private, queriendo subir y queriendo ser alguien dentro de ese sistema para que mi familia se sintiera orgullosa de mí. Porque mi papá fue herido en combate en la guerra de Corea. Mi hermana también tuvo sus problemas. Mi hermano tuvo cáncer mientras era enfermero, mientras fue oficial. El peso caía en mí, yo poder hacer algo por mi familia, demostrarle a mi familia que lo militar era bueno y que era una carrera. Y así lo hice, pero me tardó muchos años. Ok, y como mujeres, ¿en algún momento sintieron acoso sexual? Muchas veces, demasiado. ¿General? Yo, pues cuando yo entro, ya yo tenía 30 años, ya yo no era yo no estaba dentro del grupo, ¿verdad? Que la Mayor Batiz, pues entra como una jovencita de 19 años. Ella estaba más expuesta y más vulnerable a que eso ocurriera. Como dijo ella, yo entro al cuerpo de la oficialidad. Ya ahí hay una diferencia en cómo es el trato entre oficiales, entre profesionales, a lo que ella tuvo que experimentar.
yo era enfermera. Cuando entré tenía mi carácter más formado que una jovencita de 19 años que va con todos los miedos y las inseguridades, aunque Leida siempre ha sido una guerrera. Esa nació corriendo y marchando, me Gracias. imagino, porque ella siempre ha sido, su carácter siempre ha sido fuerte, ha sido una mujer bien determinada y de verdad que siempre la admiré mucho y siempre nos consideramos amigas, ¿verdad? No es amigas de apretón, de que estuvimos, pero siempre fuimos amigas y nos comunicamos muy bien. Tengo que decir que siempre tuvimos muy buena comunicación. Pero yo creo pues que en el tiempo, aunque fueron los mismos años, ¿verdad? Cuando yo entro en el 86, ya yo tenía 30 años. Leida entonces ya solamente tenía 21 años cuando yo entré. Pues fueron es similar, pero completamente distinto porque yo entré a un cuerpo de oficiales. Claro, claro. Y como puertorriqueñas, como hispanas, ¿discrimen? ¿Sintieron ese discrimen? Yo lo sentí. Sí. ¿De qué manera? Yo lo sentí desde el entrenamiento básico, desde el primer día en que entré. Lo sentí desde el primer día. Desde el primer día que entré en el básico, y eso me llevó a tener una pelea durante el training básico. Y lo único que me pudo salvar a yo continuar con mi carrera militar fue que pude levantar la bandera de crimen y la bandera de racismo y que me tuve que defender. A todo esto, pues mi entrenamiento básico fue sumamente difícil en Fort Jackson porque a raíz de la pelea que tuve, by the way, gané la pelea. Muy bien. Es importante. Sí, importante. No me arrepiento, lo volvería a hacer. Estábamos limpiando las botas y tenía una joven que era americana y me decía, vuelve a tu país, no te queremos aquí, tú eres una india, tú usas taparrabo. Y por ir para abajo empezó a decirme cosas y yo sabía un poquito de palabras con qué responderle, porque ya yo las había aprendido antes de llegar allá, palabras de las buenas. Y entonces yo se las decía también. Pero llega un momento en que uno no está en el mismo mood de aguantar. Y llega el momento en que la gota sigue dando diariamente hasta que tú revientas. Y yo, lamentablemente, la agredí con las botas, porque lo que me dijo me ofendió. Y tuvimos un caso. Fue horrible. Estuve envuelto el post commander de Fort Jackson. Y gracias a Dios, aparte de que me castigaron porque tuve toda la guardia, CQ Guard, Fight Guard, KP y todo lo que te puedas imaginar, no tuve ninguna consecuencia adicional a eso, pero me di a respetar. Aparte de eso, más nadie me decía India, más nadie me decía que regresara a mi país, más nadie me decía sucia. Así que me di a respetar desde el principio y estoy orgullosa de mi pelea porque me di a respetar. Qué y bueno, de ahí en adelante, pues, lo volvería a hacer. Seguro, seguro. No, siempre hay que trazar la línea. Hasta aquí llegas y de aquí no me pasa. Hay veces que no hay opciones. Claro. Cuando empecé el programa, pues mencioné de que ustedes habían hecho historia y ahora quiero ir un poquito sobre eso. La Major General Carcana, que comenzó a los 30 años su carrera militar, llegó a alcanzar el rango de Major General y fue la primera mujer puertorriqueña en estar a cargo de la Guardia Nacional de Puerto Rico, ¿cierto? Eso es así, la Guardia Nacional de Puerto Rico ahora tiene 101 años de historia. Y pues a orgullo mío, ¿verdad? Fui la primera mujer en liderar los destinos de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que siempre va a ser la número 1, la mejor Guardia Nacional de la nación, donde nos llaman en cualquier momento y todavía, y digo nos llaman porque una vez que uno es Guardia Nacional, siempre va a ser Guardia Nacional. Siempre. Claro. No es como que fuimos, somos. Somos. Y fui la primera puertorriqueña en obtener el rango de Brigadier General en las Fuerzas Armadas.
O sea que, y buscamos la historia y fuimos atrás, y la primera mujer que recibió una estrella en la historia del ejército de los Estados Unidos fue una enfermera de apellido Myers. Así es que aparentemente las enfermeras lo hacemos un poquito bien. Sí, definitivo. Juegan un papel importantísimo en el rol que tienen, pero sobresalen siempre. Y yo lo puedo decir muy de conocimiento cercano, porque como mi hermana mayor, Suzette Montañez, que estuvo junto por ahí con usted unos cuantos años. Mi hermana Suzette. Su hermana Suzette, mi hermana y su hermana, pues Exacto. Fin, ¿no? También sirvió y llegó al rango de mayor y está por ahí viendo el programa esta noche, así que la saludamos desde acá. Exacto. Y después de eso, ¿ha habido alguna otra mujer en ese rango, en esa posición en Puerto Rico, en la Guardia Nacional? En esa posición no. En el momento que yo estaba como ayudante general en la Nación Americana, habíamos solamente 4 mujeres que estábamos a cargo de guardias nacionales. Maryland, Puerto Rico, Alaska y las Vírgenes. Wow. Nos sentaban juntas a todas. Tantos años después, como quiera, las 4 nos sentábamos juntas en todas las reuniones. Tengo que decirle, Montañez, que ser enfermera me llevó hasta ahí. Yo le doy gracias a mi profesión que me dio la oportunidad de criar unos hijos, tener una familia y llegar hasta donde llegué. Pero ser enfermera era el punto que los varones dentro de la Guardia Nacional utilizaban para decir que yo no podía ser su ayudante general. Porque una enfermera no podía ser el líder de ellos. Ese era el único argumento que tenían, porque yo tenía las escuelas, todas las cualificaciones, pero los varones decían que una enfermera no los podía no debería de ser la ayudante general. Pero en el pasado también, cuando tuvimos un abogado, también ellos decían que el abogado no debería ser. ¿Y cómo superó ese obstáculo, de esa resistencia, digamos, de que una mujer enfermera estuviera a cargo, tuviera, digamos, el poder máximo, vamos a llamarle así, dentro de esta organización? Pues dentro de esta organización, ¿verdad? El ayudante general es el asesor del gobernador en todo lo que tiene que ver con la milicia. Y obviamente, como la Guardia Nacional tiene misión federal, estatal y de comunidad, pues uno está bien ligado al gobierno. De hecho, el gobernador es el que dice, me gustaría que fuera esta persona, ¿verdad? Los rangos son federales. El gobernador les dice, yo quiero esta, pero entonces hay que pasar el proceso completo. De la forma que se supera el que alguien no quiera que uno llegue ahí, es haciéndolo bien. Yo le enseñé a mi equipo de trabajo que yo no hacía trabajo sola. Cada vez que había una misión que surgía para la Guardia Nacional, era llamar al equipo de trabajo completo que viniera y trabajara, que cada cual pusiera su granito, que viéramos todas las ideas. Obviamente, al final yo iba a tomar la decisión de cómo se iba a hacer. Pero creo que me gané el respeto de los varones, abrí puertas para las mujeres y al final del día fue un trabajo bien hecho, cansa, es un trabajo que es constante, es un trabajo 24/7, ahí no hay descanso, pero yo siempre digo, pero abrir puertas para que se hizo una vez, se puede hacer 20 veces, se hizo 20 veces, se puede hacer 100 veces. Y orgullo de que haya sido yo, ¿verdad? Que la gracia del Padre haya caído sobre mí, que haya sido yo la persona que lo hizo. Una preguntita antes de pasar con la mayor Batiz. ¿En algún momento tuvo que utilizar, digamos, algún
métodos disciplinarios como lo que llaman degradación, quitar rango, nada de eso. Bueno, dentro del sistema de nosotros, Guardia Nacional, pues llegar a que degradar a alguien es un poco difícil, eso la licenciada Batiz lo sabe, pero sí hay un sistema, ¿verdad?, donde hay personas que son investigadas por algo que no se hizo bien. Hay que darle su cartita, son cartitas que van para el récord, van para su expediente y que van a afectar su carrera militar. O sea, que también en eso yo fui bien consciente de dónde yo iba a poner esa firma y a quién yo le iba a dar una carta y si de verdad necesitaba tener una carta de reprimenda y si al final del día era necesario. Y yo siempre, en mi vida militar, en mi vida civil, yo siempre miro cómo la acción mía va a afectar la vida del otro. Exacto. Porque no siempre puede ser que ejerzamos el poder, la fuerza, mi rango, porque al final del día somos Augusto Montañez, Deida Batiz y Marta Calcana, sin rangos y sin posiciones. O sea que yo siempre fui bien consciente de si había que hacerlo, pero di poquita, ¿sabes? Di poquito, quizás muchos regaños, muchos cantacitos encima del escritorio, pero dañar, dañarle el récord a alguien por algo que podía irse con una reprimenda verbal, pues no ocurrió muchas veces. Ok, lo pregunté porque como ahora quiero entrar entonces en algo de conversación con la mayor Batiz para tener una continuidad sobre el tema, ¿no? Y quién mejor que ella, que es la primera mujer puertorriqueña abogada del JAG, del Judge Advocate General, lo dije bien, ¿no? Es la primera mujer abogada militar de la Guardia Nacional de Puerto Rico, o sea que también esta puertorriqueña, esta mujer que está con nosotros aquí esta noche, pues ha hecho historia. ¿Cómo llega Mayor Batiz a entrar al JAG? Antes de comenzar a hablar de cómo yo llegué, hay un punto que la general, por su humildad, no ha hablado de ello y es su liderazgo. Ella fue una gran líder y eso fue la que la llevó a ser la primera ayudante general de Puerto Rico, su liderazgo. Cómo ella trataba a su personal, en la forma en que ella trabajaba. Yo trabajé directamente con ella en muchísimas ocasiones siendo abogada y conozco de buena tinta la calidad de oficial que es la general. La admiro mucho y entiendo por qué llegó a la posición que llegó. Y la gracias, Leida. Gracias, Batiz. Muchas gracias. Volviendo entonces, ¿cómo yo llegué? Pues yo siempre quise ser abogada, realmente quería ser médico. Yo me fui con 2 años de universidad y firmé porque mi familia no permitía que yo fuera militar. Ellos decían que eso era para personas pues que no podían tener una educación formal y que yo era muy inteligente para ser militar. Era lo que había en mi familia. Y yo le decía, pero es que yo quiero ser militar. Así que me fui escondida y firmé a escondida de mi papá y de mi mamá. Y cuando ellos se enteraron, era cuando yo me iba a ir para Basic Training, porque esto era lo que yo quería hacer. Yo me fui con 2 años de universidad. Regresé del Basic Training y continué mi bachillerato, gerencia con programación en computadoras. Y ahí empecé a batallar en un sistema de hombres, totalmente de hombres, bien difícil, sumamente difícil, especialmente para una mujer educada y con unas metas y con un liderazgo que muchas veces no podía demostrar porque pues era mujer y no tenía rango para demostrarlo. Pero aún así fui bien persistente. Llegó un momento en mi vida en que ya yo había llegado a sargento, yo fui la primera mujer también, la primera sargento mujer que obtuvo el award de ser NCO of the Year a nivel de unidad de batallón y de brigada del 192, que es ambiente de hombres. Competí con hombres y gané el premio. Eso es algo que yo creo que marcó mi deseo de continuar. Que me dijo, puede llegar un poquito más. Hubo muchas cosas en el camino que me sacaron del ámbito de la medicina y decidí entonces
que iba a ir por la abogacía. Estaba embarazada cuando comencé mi escuela de Derecho. Tuve mis 2 hijos en la escuela de Derecho. Los 2 más trabajaba, porque yo trabajaba en el MATE. Yo era technician de día, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y a las 6 de la tarde yo comenzaba en la Universidad Católica mi grado de Derecho, hasta las 10, 11 de la noche, para entonces recoger los niños. Parí mis 2 hijos en la escuela de Derecho, y no te puedo decir que fue fácil, fue bien difícil, claro. Especialmente cuando yo quería ser la primera mujer abogado. Ya yo sabía que no había habido ninguna. Hablé con varias amigas que eran abogadas en la Guardia Nacional y me decían, Leida, es que eso está bien difícil, no te van a elegir, porque ya nosotras tratamos y nos dijeron que no, por varias razones. Porque tenían que estar dentro de los primeros 10 de la clase, porque tenían que tener un promedio, pedían promedio los primeros 10 de la clase y un sinnúmero de cosas. Y yo dije, pues que yo puedo hacerlo, porque yo tengo la capacidad de hacerlo. Y me dediqué a estudiar como una desquiciada para poder ser Jack. Porque mi meta era esa, ser Jack. Y para los que nos están viendo y escuchando, ¿qué es el Jack realmente? Es el cuerpo de abogados del Departamento de la Defensa, no solamente la Guardia Nacional, porque todas las ramas tienen abogados. La traducción, como tú dijiste muy bien, Judge Advocate General. En español mucha gente le llama auditores de guerra. Nuestro trabajo es ser abogados, pero ser abogados en varias facetas. Nosotros podemos ser fiscales o prosecutors, como le llamamos. Podemos ser jueces, podemos ser defensa, podemos ser investigadores. Tenemos muchísimas facetas dentro del campo de la abogacía. Sí, de hecho, había un programa de televisión, se llamaba así, o no sé si está todavía, sí, Jack. Que está bien cerca. No todo lo que se ve realidad, pues está muy cerca de la realidad. Claro, pues, pero para que algunos sepan de qué se trata más o menos, ¿no? Sí, pues con la ayuda de Dios, en el 1999, yo me gradué en diciembre porque había tomado todos los veranos. Me gradué con honores de la Escuela de Derecho. Me llevé el premio Biblioteca de Derecho y fui la tercera de mi clase. Me gradué cum laude, aún pariendo 2 muchachos en la Escuela de Derecho y trabajando de día como technician. Y me llevé varios premios adicionales a ese. Me gradué en diciembre. Termino la Escuela de Derecho en diciembre. Tomo la reválida en marzo. Paso la reválida en marzo sin graduarme. Solamente terminando la Escuela de Derecho, yo soy abogada y soy notaria. Uno con 97% y el otro con 96%. Wow. Ese numerito también fue clave para yo ser la primera abogada en Puerto Rico. Cuando yo me gradué en junio y ahí yo me gradué como licenciada y notario. Cuando muchos iban a estudiar para la reválida, ya yo la había pasado. De ahí entonces, con todas las acreditaciones que yo había logrado durante todos estos años, someto mi package y fue aceptado inmediatamente. No tuve ninguna traba. Porque yo trabajé para ello. Esa es la realidad. Trabajé más que nadie porque yo quería hacerlo. Esa era mi meta. Esa fue la diferencia. Y, ok, una pregunta para ambas. Primero, vuelvo con la general y después regreso con la mayor. Y corrijo que ahorita dije que mi hermana era mayor, era capitán. Le cambié el rango. Ok, ¿qué diferencia ve, General Carcana, entre la Guardia Nacional en su época, donde estaba activa, y cómo está ahora, si es que hay alguna? Bueno, yo creo que los que estamos, la mayoría de los que estamos, podemos estar de acuerdo en que es la gente. La gente en los 80, los que estuvimos allí, nos decían brinca y nosotros decíamos cuán alto. Ahora le dices a alguien que entra a la Guardia Nacional a los 19 años, brinca, y te dice, yo no vine aquí a brincar. ¿En serio? O sea, wow. Y estamos pues porque estamos bregando con otra generación. Es otra generación, es otra gente. Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Ya yo tengo nietos de 23 años. Pues
son gente distinta a nosotros, por más que nosotros los querramos hacer como a nuestra imagen y semejanza. Esa es la diferencia. Es la diferencia en nuestros jóvenes, pues se adaptan más al sistema. Nosotros éramos, yo creo que los boricuas teníamos ese más orgullo de ser, y yo tuve una ocasión donde nadie quería, había una persona que no hablaba español y no quería que las otras 20 que estábamos ahí habláramos español. Eso también. Y nosotras fuimos tan orgullosas que la hicimos que se fuera ella. Se tuvo que ir ella porque la mayoría manda. Claro. Pero obviamente yo mido 5'1", pero yo moví a todo el mundo para que la sacaran a ella. Los jóvenes de nosotros ahora se adaptan mucho más fácil que nosotros. Esa es la diferencia que yo veo. Pero sigue siendo un cuerpo, ya sea la Reserva, la Guardia Nacional, el Air Force, la Marina, el que llega ahí es porque tiene un deseo ferviente de servir. Ahí nadie va porque es el mejor trabajo del mundo, ni el más cómodo, ni el que voy a viajar, porque la gente dice, ¿vas a viajar? Sí, perfecto, vas a viajar a trabajar a otro sitio. Gente que quiere servir. Y cuando miramos a nuestro alrededor, es gente que está dedicada al servicio. Desde el primer rango, desde nada, desde ningún rango hasta tener 4 o 5 estrellas. Y Mayor Batiz, ¿qué diferencia ve entre esa época y la actual? Mucha diferencia. En 1984, la mujer era más sometida, yo recuerdo que cuando yo estuve como private de primera clase, cuando estuve de especialista, incluso cuando fui sargento, mucha gente me enviaba a la limpieza, me enviaban a recoger basura, me enviaban a trabajos que no eran tan significativos. Y yo me sentía muchas veces que menospreciaban mi talento, aun cuando yo tenía un bachillerato en gerencia y en administración de empresas con una concentración en computadoras, pues no veía que me tomaran mucho en cuenta en aquel entonces. Era sencillamente, pues mira, la muchachita, la niña, envíala a sacar copias, por ejemplo, envíala a que pase esta carta y ya, y no veía mi potencial. Ahora, las jovencitas que entran preparadas, las estoy viendo que gracias a Dios, sí, están viendo su potencial y están ocupando posiciones que antes no se les permitía, porque la tenían los hombres. Acuérdese de que digan lo que digan, esto era una Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos comenzó con hombres. Nosotras llegamos y tuvimos que abrir camino y tuvimos que romper el esquema y tuvimos que demostrar quiénes éramos y lo que podíamos hacer. Y para nosotras era más difícil porque nosotras teníamos que demostrar más que los hombres. A los hombres les era dado por ser hombres. Ah, tú eres hombre, tú puedes hacer tal cosa. No, tú eres mujer, tú tienes que demostrar que puedes hacerlo. Y fue bien difícil. En este momento no. En este momento yo creo que hay mucho igualdad. Y me alegro muchísimo que tanto la general como yo hayamos abierto los caminos para poder todas estas mujeres entrar y hacer historias también y tener la posición que se merecen. Y lo que ustedes han hecho, o sea, como dice, rompieron la maleza, despejaron, abrieron el camino para los que vienen atrás. Ok, paso a una próxima pregunta para ambas. El retiro, llega el retiro. General, ¿cómo se sintió en el momento que dijo, tengo que, como dicen, colgar las botas en este caso? El retiro es yo no creo que nadie está preparado para el retiro. Y mientras no estamos retirados y veíamos a nuestros mayores irse retirando, siempre decíamos que fulano no se preparó para el retiro. No es que es que no hay cómo prepararse para el retiro. Especialmente cuando trabajamos tanto. Yo en mi posición, como trabajo como enfermera, que trabajé
en 25,000 salas de emergencia, porque yo nunca quería trabajar en ningún sitio que no fuera una sala de emergencia, rompiendo noches, doblando turnos. Después mi tiempo, mis últimos 21 años, yo estuve como empleada permanente de la Guardia Nacional, que yo llegaba súper temprano y me iba súper tarde, porque siempre esa fue mi forma de trabajar. El día que me tocó irme, yo vi por qué las personas que se retiraron antes que yo no podían retirarse, porque nunca no nos preparamos para ese retiro. Me retiro hoy y mañana qué. Lo que yo quiero hacer, lo que me gusta es lo que estoy haciendo. Y al principio yo me retiré en enero del 2017 y yo puedo decir que yo estaba obviamente completamente triste. No quiero decir deprimida porque de verdad no llegué a tanto como estar pero creo que rocé un poco en eso, porque te levantas todas las mañanas y dices, ¿y hoy qué? Yo no quiero limpiar la casa, yo no quiero ir a comprar. Yo estoy acostumbrada a limpiar la casa, a ir shopping, a hacer compras, cocinar y a trabajar también. Me falta algo, necesito trabajar. No nos preparamos para el retiro, es bien difícil. Yo le digo a todo el que me encuentro que dice, ¿cómo estás? Le pregunto y me dicen, loco por retirarme. Yo le digo, loco por retirarte, dale gracias a Dios todas las mañanas cuando te levantas a vestirte para ir a trabajar, porque cuando te retires te va a hacer falta. Así es, y traje esta pregunta a colación y ahora voy a conversar un poquito con la mayor Batiz, porque ya cuando el militar se retira pasa a ser veterano. Ese es el término que se usa, ¿no? Ahora son veteranos. Licenciada o mayor Batiz, cuando pasó a ser veterana, ¿cómo se sintió? Bueno, realmente para mí fue bien difícil, porque una vez yo logré la posición de ser la primera mujer abogado, el National Guard Bureau me llamó. Y yo salí para trabajar en Washington. Trabajé en la oficina del Chief Office Counsel, que no todo el mundo llega allí. Yo tengo una maestría en leyes militares. Soy la única en Puerto Rico, en la Guardia Nacional de Puerto Rico, que se le ofrece la oportunidad de estudiar una maestría en leyes militares y de obtener la certificación para litigar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Una vez yo tengo la maestría, yo entro en una posición donde yo soy asesora legal en un Joint Force, donde es como un bufete enorme en Washington que le da asesoría no solamente al National Guard Bureau, sino también al Pentágono. Allí estamos todas las ramas juntas. Allí están los Marines, el Navy, el Coast Guard, están los nacionales, los reservistas, está el Air Force. Ahí estamos todos somos uno. Y nosotros juntos damos asesoría legal y todos aquellos casos que a nivel de nación no han podido ser resueltos, nosotros teníamos la decisión final de cómo se resolvían. Esos casos nos daban 3 días para resolver un caso. Tampoco era fácil. A veces teníamos 5 casos para resolver en 3 días y teníamos que bajar una opinión legal. Yo me sentía muy cómoda porque no tenía que trabajar con gente, trabajaba solamente con expedientes y es más fácil. Trabajar con gente es más emocional, trabajar con expedientes es más fácil. Estando trabajando para el Office of the Chief Counsel, me llegan unos resultados de que tengo unas células cancerosas y que tengo que someterme a unos tratamientos. La general conoce muy bien de eso porque ella me ayudó en todo ese proceso y sepa que le estoy enteramente agradecida. Yo decido entonces que si me voy a tratar por la condición, tengo que regresar a Puerto Rico, porque ahí es donde tengo mi familia. Y terminé retirándome por las condiciones médicas que tenía y no estaba preparada porque todavía tenía tanto y tanto que dar que yo me sentía como que me quedé a mitad de camino. Y después de eso, una vez terminé con mis asuntos médicos, me dediqué a ser veterana.
pero no solamente veterana. Yo soy certificada por Veterans Affairs para ayudar a los veteranos con sus claims. Y estoy certificada en cortes marciales, separation boards. So, una vez traté mis condiciones médicas, que gracias al Señor están resueltas, me he dedicado a dar servicio pro bono a los veteranos y a los militares. He creado una fundación, he creado unas plataformas, me comunico con ellos, los llevo al hospital. Si los tengo que llevar a alguna cita médica, los llevo. Les busco sus recursos gratuitamente, su servicio, su claim en veterano y su médico. Y a eso me he dedicado en los pasados 10 años. Yo me retiré en el 2011 y desde entonces he dedicado mi vida, aparte de mis hijos y mi familia, que es lo más importante en mi vida, a ayudar a los veteranos, ayudarlos en sus asuntos. ¿Y cómo está en Puerto Rico la situación con los veteranos, los servicios al veterano general? Pues desde mi retiro yo me uní al hospital de veteranos en el área de outreach, o sea, relaciones con la comunidad, llevando los servicios a la comunidad. Integramos algunas cosas que ya yo sabía hacer, ¿verdad? De mi vida anterior como enfermera, y hicimos unas clínicas de salud. Las clínicas de salud se llevan a los diferentes pueblos y ahí invitamos a los veteranos y conocemos sus problemas. Mucha gente que llegaron a Puerto Rico de haber estado en servicio activo o fueron reservistas, guardias nacionales, Coast Guard, Air Force, y cuando llegaron fueron al hospital de veteranos y no cualificaban para los servicios porque en ese momento estaban cobrando mucho. Nos pusimos viejitos, nuestros ingresos bajaron, ahora vivimos del seguro social, tienes otros derechos, puedes ir, ahora tu ingreso te permite ir al hospital de veteranos. ¿Te pasó algo? Si estuviste en servicio activo un día, se te puede considerar un veterano. Te ocurrió algo, te enfermaste, tuviste un accidente, te viraste un pie. Recogemos a esa gente, le ayudamos a llenar sus claims. Yo recibo llamadas todos los días. Tengo una oficinita aquí, mía, en la casa, para sentirme cómoda, ¿verdad? Para no estar por toda la casa con papeles y cosas, pero todos los días alguien me llama, todos los días que me pregunta algo que yo no sé. Como yo le dije antes, yo no sé trabajar sola, yo siempre he trabajado en equipo, así que yo cojo su nombre, cojo su teléfono, usted me da parte de su seguro social o su seguro social me da parte de su historia, que yo voy a buscar a alguien que sepa cómo ayudarle. Y le ayudo al veterano. Eso es lo que he estado haciendo. Así que bien activa, ¿verdad? En los últimos 4 o 5 años, el hospital de veteranos ha dado un cambio del cielo a la tierra. No es el mismo hospital de veteranos que conocíamos. Ahora las clínicas satélites que hay en la isla, la de Arecibo, que se la llevó el huracán María, ¿verdad? Que todo eso hubo que destruirlo. Acaba de inaugurarse el sábado pasado. La de Ponce, que va a ser casi un hospital completo para el verano, va a estar abierta. Y se le están llevando servicios a los veteranos en Vieques, en Ceiba. Yo entiendo, se va a abrir una clínica que va a ser para estadía prolongada, que va a ser cerca del Hospital Auxilio Mutuo, que ya se puso la primera piedra. Yo creo que los servicios son muy buenos. Los veteranos somos bien exigentes también, ¿verdad? Igual que fue nuestra vida militar, somos bien exigentes. Pero yo no quiero dejar de ser veterana. Yo estoy bien orgullosa de serlo y estoy bien agradecida con un sistema que complementó mi vida, ¿verdad? Para yo poderle dar una mejor vida a mi familia.
Excelente, y la felicito por eso. Y sé que también la Mayor Batiz está trabajando en algo así también. Ahora tiene, es una organización que se llama Tu Conexión Militar. Conexión Militar. Tu Conexión Militar es un concepto que creamos. Ulises tuvo mucho que ver también en eso, porque yo siempre lo pensé, pero nunca me motivé. Era la manera de yo crear una plataforma donde yo no le vendiera nada al militar ni al veterano, al contrario, que lo ayudara. Y una de las reglas de la plataforma es que todo es gratuito. Tú necesitas una información, yo te la voy a brindar. Tú necesitas hacer tu reclamo, yo te voy a decir cómo hacerlo. Yo te voy a decir cómo preparar tu expediente, cómo hacer tu reclamo, cómo hacer tu apelación. Tú necesitas unos servicios, yo te voy a decir a dónde tienes que ir, qué organización te va a ayudar, porque llega un momento dado en que yo empiezo a hablar con veteranos y me dicen, yo no he podido recibir los beneficios, estoy enfermo, pero no tengo derecho al hospital de veteranos porque contratar un abogado me sale muy caro. Y yo me quedo como que caro. Sí, me sale caro porque me piden tanto. Y yo le digo, pero es que eso es gratuito. Hay un montón de organizaciones que hacen el trabajo de forma gratuita, pero ellos lo desconocen. Ay, si yo hubiese sabido eso, yo he perdido 10 años, he perdido tanto. Y entonces, esta organización de Tu Conexión Militar no solamente se encarga de proveerle la información necesaria a ellos, sino de proveerle también los cambios en las leyes, sus derechos, sus beneficios. Tengo un sinnúmero de recursos en espera que pasen las Navidades, que son personas que han trabajado como raters en veteranos, que han trabajado como oficiales. Tengo gente que ha trabajado, tengo profesionales de la salud que han trabajado con PTSD de veteranos, que también van a dar una charla, le van a decir a dónde llamar, qué tienen que hacer. Tengo mucha gente que está apoyando el concepto. Es un concepto nuevo porque es gratis y no se permite que absolutamente nadie venga a tener un lucro personal, porque el veterano no necesita eso. Necesita gente que lo ayudemos. Estoy creando también una conexión, veteranos con veteranos que se comuniquen cuando necesiten hablar. Se les envía noticias de lo que está pasando en el mundo militar, de veteranos, cambios a las leyes, nuevos beneficios, las nuevas tablas del 2022 que aumenta a 5.9 la compensación que tienen, tanto con el Seguro Social. Se les da unas herramientas para que ellos se sientan que están dentro de la comunidad. Excelente plataforma, ¿no? Estoy bien orgullosa de eso, estoy feliz por empezar mi charla. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí, qué bueno. Augusto, si me permite, sí, ¿cómo no? Yo estoy todavía asociada a un grupo de militares que es una organización sin fines de lucro que sale de Nueva York, se llama Vets EDU, educando a los veteranos ¿en qué? En la compra de su primer hogar, de su segundo, de vender el que tienen, de cambiarlo. Y ellos cogen al militar, al veterano, sea de la rama que sea, desde el primer día hasta que le entregan la llave de su hogar. Eso es excelente. Ayudan al veterano, si tienes el crédito no sirve y te lo tenemos que arreglar. Y yo he estado colaborando, ¿verdad?, con este grupo, he viajado varias veces con ellos a diferentes, ya están en los 54 estados y territorios, y es un grupo bien activo. Todos son retirados, son militares retirados. Tenemos por allí un Navy, tenemos Marines, tenemos un general que yo lo obligué a que entrara ahí también, porque pues tú estás allá en Estados Unidos, yo lo hago desde Puerto Rico. Pero hay muchos grupos para ayudar a los veteranos y a los soldados. O sea que ustedes definitivamente no se han retirado, Ulises. Yo no me he retirado. Perdone que interrumpa esto, pero yo generalmente no
participo en estos programas, pero tengo una pregunta para ustedes dos, porque hemos hecho trabajo de investigación muchas veces y hemos visto aquí en el área de Kissimmee, en el área de la 192, muchos veteranos deambulantes. No tenemos la certeza de por qué llegan hasta ahí. Las veces que hemos buscado información sobre ellos, dicen, bueno, yo soy militar, eres militar, terminó en la calle, no sabemos cómo. Muchas veces se escudan en que no quieren hablar del asunto. ¿Dónde se pueden referir estas personas que dicen ser veteranos a que busquen ayuda y sacarlos de las calles? Yo tengo la información, si me permiten. Yo estuve hablando con el sheriff de Osceola y quedamos, yo le dejé mi información para que me llamara. Hay unos servicios específicamente en el estado de la Florida que son privados, son del estado. El estado los ubica puede ser en residencias y le paga hasta 6 meses de la renta, tanto al veterano como su familia. Y si tienen algún tipo de adicción, se refieren al hospital de veteranos para que entonces se traten sus adicciones. Adicionar a eso, yo estuve hablando con el sheriff y yo le dije, refiéramelos, que yo voy a hablar con el hospital de veteranos aquí en Lake Nona. Y nosotros tenemos aquí inclusive un nursing home y tenemos un lugar también donde se tratan de sus adicciones y todas estas cosas. Lo que sucede es que cuando tenemos contacto con ellos, lamentablemente, es cuando cometen un delito. Porque se fueron en un viaje de PTSD y rompieron algo o hicieron algo que no deben. Pero déjame decirte una cosa y te la digo con mi corazón. El sheriff de aquí de Osceola, Marcos López, él está bien consciente del área del veterano, de cómo ayudarlo en vez de encarcelarlo. Sí, Marcos fue veterano, o sea, fue activo en el Navy. Yo le ofrecí mis servicios, yo le dejé mi tarjeta, yo he estado haciendo unas gestiones con el Estado y tanto con el hospital, y sí, tienen su ayuda. Lo que sucede es una cosa también, ellos no se dejan ayudar. Muchas veces acuérdate que cuando son personas que tienen problemas mentales, hay que hacer un proceso en el tribunal y alguien tiene que tener la custodia cuando la persona está incapacitado y es por un tiempo límite. Como abogado podemos hacer una cosa y como veterano podemos hacer otra, pero sí, es un asunto que ya Marcos me trajo a colación y ya lo discutimos y yo lo discutí con el Estado y lo discutí con el Hospital de Veteranos también. Tienen la forma de ayudarlo. Y Puerto Rico, el hospital tiene una oficina dedicada a esos veteranos que se consideran deambulantes. Desgraciadamente llegan los servicios. El procurador del veterano en Puerto Rico es un recurso. Cualquiera, ¿verdad?, que tenga una persona que sepa que aquí en Puerto Rico que está deambulando un veterano en la oficina del procurador del veterano. El hospital tiene una oficina, pero como dijo la licenciada, tenemos que ver que cuando se convierten en deambulantes, a veces ya eso se convierte como en un síndrome que necesitamos un equipo de trabajo para poderlo, y muchos de ellos no quieren salir de las calles. No quieren salir de eso. Se acostumbran a eso. Eso es bien difícil, esos son casos bien difíciles. El problema que tenemos es que estas personas no necesariamente tienen problemas mentales donde otra persona pueda asumir su custodia. Son unas personas que están conscientes y tú no puedes obligar a una persona adulta a recibir un tratamiento si la persona no quiere hacerlo. Lo único que puedes hacer es ir por los lugares donde se encuentra, hablar con ellos. Yo por lo menos lo que le dije a Marcos fue, si te consigues un veterano, aunque esté agresivo, a mí no me molesta porque yo puedo trabajarlo. Yo sé cómo hacerlo. Tú me llamas a cualquier hora. Yo llego allí, yo hablo con la persona y vamos a buscar los recursos. Recientemente sucedió un caso en Puerto Rico que yo entiendo que el Hospital de Veteranos no tenía conocimiento de eso. Yo tuve conocimiento porque hubo un abogado que lo trabajó. Teníamos un veterano que tuvo una crisis y en vez de referirlo al Hospital de Veteranos, su familia llamó a la policía. Wow.
arrestaron al veterano, el veterano estuvo preso, le encontraron causa para arresto, estuvo encarcelado y el veterano murió. Cuando realmente lo que tenía que haber hecho era ofrecerle servicios médicos. Eso es lo que yo le dije a Marco. No, si cometió un delito, déjame por lo menos llegar, déjame intervenir para ver si necesita ayuda psiquiátrica y podérsela brindar antes de tomar unas acciones legales, porque tenemos que ver si la persona mentalmente está capacitada. Muchos de ellos escogen esa vida y no quieren salir de ella. Pues como hemos podido apreciar esta noche aquí con ustedes dos, con las excelentes historias, tenemos, yo diría que hacer como 2 programas más para poder cubrir todo, ¿no? Se han mantenido conectadas con el servicio a pesar de que están supuestamente retiradas, que no es así por lo que estamos viendo. Antes de despedirnos, nos quedan como unos 5 minutitos. Quiero aprovechar si el señor director nos puede poner alguno de los escritos, personas que han estado conectadas por ahí con saludos, con mensajes. Siempre me gusta leerlos, casi nunca alcanza el tiempo. Por ahí tengo a Carlos Bonano y a mi hermana, que sucede que dice tremenda información nos están ofreciendo. Muchas gracias. Evelyn Aimé de Jesús dice la mayor Batiz es una mujer competente y domina el tema. ¿Qué más? Carmen Suárez, mujeres de mucho valor. Felicidades, ejemplos a seguir. Saludos desde Venezuela. Mira, para allá, qué bien. Qué bien. Tenemos por ahí, mi hermana dice, jamás me voy a retirar, soy enfermera y no estoy preparada para el retiro. Yo lo sé. Héctor Manuel, saludos a todos. Brenda Vélez, muchas felicidades, amiga, besos. Raúl Valencia, determinación es lo que caracteriza a los ganadores. Eso fue cuando estaban ustedes hablando de su historia. Y por ahí tenemos varios más. Marqui Marcano envía saludos también por ahí también. Evelyn Aimé de Jesús, gracias a la estación por traer esta entrevista sobre mujeres pioneras. Ok, antes Larisa Tous Cardona, licenciada Batiz, entregada en cuerpo y alma a su profesión, su dedicación no tiene límites, gracias por su servicio. Y como eso, pues tenemos quizás algunos más, pero no nos va a alcanzar el tiempo, así que quisiera, antes de que nos den su mensajito final de exhortación que siempre pido para las invitadas, quiero anunciar, aprovechar, invitarlas a ustedes y a todos los que nos están viendo y escuchando a que vean nuestro próximo programa la semana que viene. Tengo un invitado, un amigo personal, un cantautor mexicano, Geraldo Flores, fue el director de la orquesta de Francisco Presenta, ha escrito cientos de canciones, de eso vamos a conocer un poquito más. Muchos artistas le han grabado y muchas canciones ustedes las tienen que haber escuchado, pero no saben quién es el que la compuso. Así que la semana que viene vamos a tener al maestro Geraldo Flores por aquí. Así que, General Marcana, por favor, si alguna chica joven nos está escuchando, o un joven también, y está pensando en entrar a hacer carrera militar, ¿qué le diría? Que lo haga. A las mujeres, a las jovencitas, que lo hagan. Que lo que quieran hacer es solamente ponerlo en la mente, mirarse, imaginarse y lo pueden hacer. No hay nada imposible si de verdad uno lo quiere hacer. Si el corazón te dice que eso es lo que debes hacer, lo debes hacer. La vida militar, la mejor vida. Una vida limpia, una vida que te va a dar recompensas que no las vas a tener en ningún otro lado. Así que joven, varón o fémina que quiera entrar a las Fuerzas Armadas, aquí está una familia bien grande esperando por ellos. Mayor Batiz, ¿qué nos diría? Yo les diría lo mismo que le digo a muchas compañeras abogadas que me preguntan y me dicen, pero oye, ¿tú eres abogada o tú eres militar? ¿Qué tú eres? Yo fui una joven militar de 19 años que quiso hacer la historia, que quiso cambiar un sistema, que quiso abrir caminos, que quiso ser abogada y lo logré. Si yo lo logré, todas pueden hacerlo. Lo que hay que tener es voluntad, entereza, motivación y determinación. Las oportunidades están. Ya nosotras abrimos el camino, ya tenemos el sendero. Ahora es cuestión de estar ahí, desearlo
y caminar. Y pueden contar con el apoyo de nosotras, porque aunque estemos fuera, si deciden seguir nuestro camino, ahí vamos a estar para caminar con ellas. Estamos aquí. A donde lleguemos, nos vamos juntas. Bueno, General Carcana, Mayor Batiz, mis respetos para ustedes, mi admiración. Gracias por el tiempo que nos dieron. Nos extendimos 1 hora completa de programa. Gracias a Ulises Avilés, que estuvo por ahí con nosotros, el dueño de la estación, que nos dio todo este tiempo. Y creo que ha sido muy, muy valioso y tremenda entrevista y tremenda historia la que nos han contado. Así que más que agradecido y será entonces hasta una próxima ocasión. Gracias, Montañez. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Buenas noches a todos. Buenas Bendiciones. noches. Amigos, muchas gracias por su sintonía y los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Estás escuchando Radio Mega 100.1 Kissimmee, Florida.